todos, hoy vamos a hacer un mole amarillo de setas blancas. Vamos a usar miltomate o tomate verde, chile guajillo para darle color, chile costeño amarillo para darle sabor y picor, también unas chauchas o ejotes morados, unas papitas moradas medio dulzonas, unos chayotes que pueden ser amarillos o verdes. Y como proteína vamos a tener unas setas blancas, masa de maíz nixtamalizado y una hierba muy típica de la cocina oaxaqueña, pitiona. Primero que nada, este mole es uno de los más sencillos que hay y así también nosotros lo vamos a hacer de la manera más sencilla. Vamos a poner a hervir el tomate verde, cebolla, ajo, chile guajillo y el chile costeño. Este mole mexicano es uno de los más versionados en el estado de Oaxaca. Hay quienes usan chile chilcosle, costeño rojo, tabiche o simplemente chile guajillo. Hay recetas en donde los ingredientes primero van asados o tatemados, pero a mí me gusta que tenga un sabor más tenue. En cuanto a los demás ingredientes, se van a hervir por turno. De otra forma, se podrían pasar de cocción. Un mole amarillo normalmente lleva papas blancas, pero nuestro objetivo como cocineros tiene que ser siempre fomentar la biodiversidad de los ingredientes, así como esta chaucha o ejote morado que encontré en la central. Está precioso y súper tierno, pero en una receta más tradicional usaríamos ejotes verdes. Y acá tenemos el tercer acompañante, el chayote, querido por unos y odiado por otros. En Sudamérica también se lo conoce como chuchu o papa de aire. Es el fruto de una cucurbitácea y es súper nutritivo. También hay regiones en México donde se consume el chayo camote, que sería la raíz del árbol. Lo único que yo siempre recomiendo es que pelen el chayote antes de cocerlo, porque odio cuando me sirven el chayote sin pelar. Como están un poco grandes, los vamos a cortar en gajos. Y ya que tenemos los tres elementos, se ponen a hervir por turno. Ahora vamos a hacer unos chochoyotes con la masa de maíz nixtamalizado. Si quieren aprender a hacer la nixtamalización, pueden ver mi video tutorial en mi canal de YouTube Teocinte. Solo hay que dividir la masa en bolitas y hacerle hoyitos con los dedos. Esta forma ayuda a contener un poco de mole en su cavidad. Yo me había olvidado por completo que la receta era vegana y le puse asiento a los chochoyotes. Pero con que le pongan un poco de aceite y sal ya estaría bien. Ponemos a hervir ahora todo por turno como habíamos dicho. Y mientras se cuecen las papas, vamos a partir las setas blancas por la mitad. En la Sierra Juárez se encuentra una gran variedad de hongos comestibles y alucinógenos. Esta receta es muy parecida al mole amarillo que se prepara en la sierra. Prácticamente cualquier tipo de hongo comestible es compatible con esta receta. Este mole también tiene su versión con carne de res, venado, pollo, guajolote, camarón, iguana. Básicamente queda bien con cualquier proteína dependiendo de la región donde estemos. Y acá por último ponemos a hervir la chaucha púrpura, que es lo que menos va a tardar. Ahora llegó la hora de procesar todo para nuestro molito. Tradicionalmente todo eso se molía en molcajete de piedra. Y esos procesos ancestrales también le dan un gran valor a la cocina mexicana. Aquí nos damos el tiempo para que se muela bien todo porque queremos un mole bien fino. Puede que sea el mole más fácil de preparar, pero aún así no es para personas impacientes. Ya podemos retirar del fuego nuestros ejotes y podemos ver que quedan muy tiernos. Ahora ponemos a freír nuestro mole y con la ayuda de un colador siempre para que la textura salga bien lisa. De esta manera también podemos desechar la piel y la semilla del miltomate. Si no hiciéramos eso, el mole tal vez podría salir un poquitito agrio y amargo. Y acá pueden ver el verdadero color del mole amarillo, es naranja. Nunca entendí por qué le dicen mole amarillo si es naranja, pero bueno. También vamos a usar el agua donde cocimos nuestras verduras para no desperdiciar nada de sabor. Y en este punto se me hace ideal agregar las especias. Pimienta tabasco, erróneamente llamada pimienta de Jamaica, comino y clavo de olor. Hay gente que también le agrega orégano, pero no queremos sacarle protagonismo a la pitiona. Todo esto lo vamos a moler en un molcajete que a mí me ayuda muchísimo. También se puede tirar todo en la licuadora cuando molemos el mole, pero de esta forma tengo un mejor control sobre el sabor final. Solamente basta 1 minuto para tener todo esto bien molido. Como ya mencioné anteriormente, en un mole ningún ingrediente debe ser más fuerte que otro. Un mole debe saber a mole. Cuanto más practicamos una receta de un mole, mejor vamos dominando el balance de sus ingredientes.
Acá dejamos hervir unos minutos para integrar sabores y ya podemos agregar nuestras setas blancas. Yo en lo personal prefiero que entren crudas porque así tienen un efecto como de esponja, absorbiendo todo el sabor del mole. El paso siguiente es ir añadiendo los chochoyotes que tardarían más o menos 3 minutos en cocinarse. Seguido van las chauchas, los gajitos de chayote, los papines morados y por último la estrella de la noche, la pitiona. En Sudamérica conocida como salvia morada, tiene un sabor súper poderoso. Tiene un sabor a limonado intenso y un aroma muy silvestre. Y nuestro último paso para terminar el mole es diluir la masa que nos sobró de maíz nixtamalizado. Esta acción tiene doble objetivo: espesar el mole y balancear la acidez del mil tomate. Esta masa es la que le da la verdadera textura y espesor al mole. Asegúrense siempre de que la masa esté bien disuelta y sin nada de grumos. Siempre que utilicemos masa de maíz para espesar algo, hay que utilizarlo como si fuera fécula de maíz. Hay que echarle al mole de a poco y el mole tiene que estar hirviendo. Hay personas que lo prefieren más ligero y otras que lo prefieren más espeso. A mí me gusta el punto medio. Y así quedó listo nuestro mole, perfecto, con un sabor balanceado y un espesor adecuado. Si les gustó esta receta, compartan, denle me gusta y suscríbanse a mi canal. Y en los comentarios comenten, para ustedes, ¿por qué se llamaría mole amarillo? Me llamo Carlos Daniel Gamarra, nos vemos en el próximo video.